Bueno, así como dicen sus notas, vamos a revisar la distribución normal, que está dada en forma abreviada por n de mu, sigma cuadrada. Es decir, cuando ustedes vean o tengan una distribución n, no sé, 35, 25, significa que la media es de 35 y que la varianza, ojo, la varianza, no la desviación estándar, sino la varianza es de 25, o sea que la desviación estándar sería de 5. La distribución normal, como dicen sus notas, es aquella que obedece esta regla de correspondencia que involucra, si se fijan, a x al cuadrado, e a la x al cuadrado. Y si ustedes recuerdan sus clases de cálculo diferencial e integral, saben que las integrales que involucran e a la x al cuadrado no tienen primitiva, es decir, no hay una función que al derivarla les dé este integrando. Entonces no se puede resolver esta integral de forma analítica. ¿Cómo se tiene que resolver? En forma numérica. Y la solución numérica nos va a dar unas ciertas tablas que representan la solución aproximada numérica de esta integral. Esta función que ustedes tienen aquí, pues no es otra cosa que la famosa campana de Gauss. Cuando nosotros graficamos esta función, les da la famosa gaussiana, curva gaussiana o campana de Gauss. El máximo de la curva gaussiana siempre está en la media. Y esta curva tiene dos puntos de inflexión, como dicen sus notas. Un punto de inflexión está en la media menos una desviación estándar. Y el otro punto de inflexión está siempre en la media más una desviación estándar. Por ejemplo, en el ejemplo que les acabo de poner aquí, pues aquí tendríamos el 35. La desviación estándar es 5, entonces un punto de inflexión estaría en 25 y el otro en 35 más 5, o sea, en 40. Cuando nosotros querramos encontrar la probabilidad de que nuestra variable aleatoria continua tome un valor entre A y B, pues lo que vamos a tener que hacer es resolver la integral de A a B de f de x. Ojo, repito, no lo puedo hacer analíticamente. Voy a tener que hacerlo a través de unas tablas. Y evidentemente, esta variable x, pues pueden ser diámetros, pueden ser tiempos de espera, temperatura de un procesador, en fin, un montonal de variables que se distribuyen en forma normal. Evidentemente que no es práctico que nosotros tengamos una solución numérica para cada una de estas posibles, de estos posibles casos. Entonces, lo que se hace es encontrar una solución genérica para cualquier variable normalmente distribuida. Y a esta solución se le conoce como la distribución normal estándar phi. Entonces, si te fijas, aquí en nuestra escala de las Y's, cambia a phi y la variable estandarizada cambia a z.
Es decir, nosotros vamos a tener que hacer un paso intermedio. Cuando nosotros tengamos nuestra variable normalmente distribuida, cualquiera que sea esta, vamos a tener que hacer un paso intermedio que es la estandarización. ¿Para qué? Para que podamos entrar a tablas y utilizar esta solución numérica para cualquier variable distribuida. En sus notas viene la forma de estandarización. Es decir, mi nueva variable estándar va a estar en función de la variable que yo tenga normalmente distribuida menos la media entre la desviación estándar. Entonces, si te fijas, la media y la desviación estándar son parámetros muy, muy importantes para esta distribución gaussiana. En sus notas también viene el efecto de variar la media o de variar o de cambiar la varianza y cómo afectan estos cambios en el perfil de la curva gaussiana. Entonces, por ejemplo, si la varianza o la desviación estándar son muy grandes, entonces tenemos dispersiones de datos muy grandes y vamos a tener curvas gaussianas chaparritas y muy, muy extendidas. En cambio, si la desviación estándar tiende a 0, vamos a tener campanas de Gauss muy esbeltas y altas. Y claro, también podemos cambiar la media, como dicen sus notas. Lo único que hacemos es cambiar el máximo de la curva, donde está el máximo de la curva, ¿no? Podríamos tenerla en 35 como nuestro ejemplo, o en 120 o donde sea. La idea con la que quiero que se queden es precisamente con la primera que comenté. Desviaciones o varianzas grandes hacen que la campana de Gauss sea muy aplastada, muy ancha. Desviaciones estándar pequeñas hacen que las campanas de Gauss sean esbeltas. Aquí puse ejemplos de cualquier variable X. Cuando yo estandarizo, lo que voy a hacer siempre con la estandarización es que independientemente de donde esté la media o la desviación estándar de esta variable en particular, se va a mover. Fíjense todos los cambios que suceden. F de X cambia a phi de X y la variable X cambia a mi variable normal estandarizada Z. Y la media siempre va a estar en 0 y la desviación estándar siempre va a ser igual a 1. Todo esto viene también en sus notas por si quieren volverles a echar un ojo. Entonces, antes de ver un caso completo en el cual tengamos una variable X y luego estandaricemos y luego entremos a tablas, primero lo que vamos a hacer pues es lo más sencillo. Es decir, ¿cómo entro a tablas? En internet ustedes pueden googlear y van a ver que existen un montón de tablas de la distribución normal. Todas, independientemente de la que tú elijas, todas te dicen aquí arriba qué área bajo la curva representa cada uno de estos numeritos que tienen ustedes en la solución numérica. Porque acuérdate que la solución numérica de esta integral, pues te da un área bajo la curva, que es precisamente la probabilidad de que la variable X tome un valor entre A y B, que es en lo que tú estás interesado. Entonces, todos estos numeritos que ustedes tienen aquí son áreas bajo la curva. Es el resultado de una integral.
Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo entrar a tablas. Y les digo, todas las tablas dicen el área bajo la curva que tú lees aquí o aquí o aquí o aquí o acá es esta. En este caso, fíjate, te da el área bajo la curva entre 0 y un cierto valor de z. Es lo único que te va a dar todas y cada una de estas lecturas. Con eso nosotros tenemos que jugar para ver cómo encontrar una cierta probabilidad. Por ejemplo, ¿qué tal si lo que tú quieres es la probabilidad de que una cierta variable toma un valor entre -1 y 2? Entonces, si te fijas, esta área bajo la curva no es lo que te entrega directamente la tabla. Hay que jugar con lo que te da la tabla para poder responder esta pregunta. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo se usan estas tablas. Entonces, nuestro primer ejercicio dice, encuentra cuánto vale la phi de 0.42. Lo que te están diciendo es, porque acuérdate que este es phi de z, esta es tu variable dependiente y esta es tu variable independiente. Recuerda el gráfico. Aquí está. Aquí está la variable dependiente y aquí está la variable independiente z. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la tabla y buscar z igual a 0.42. Entonces nos desplazamos y vamos a buscar, aquí está la columna de la z, de punto 1 en punto 1, llegamos al punto 4 y la siguiente cifra significativa la vamos a buscar a la derecha. En este caso, punto 42 es punto 1628. Punto 1628. Tan tan. ¿Qué es este punto 1628? Es el área bajo la curva entre 0 y punto 42.